Bienvenidos de nuevo a su canal de farándula turca preferido, donde siempre les traemos los detalles más jugosos, los rumores más calientes y las noticias de última hora que están sacudiendo el mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de nuestras parejas favoritas, expareja, que sigue dando que hablar, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Listos para sumergirnos en el drama, el romance y sobre todo, en los gastos sorpresa que Hande le tiene preparados a Kerem? Pues agárrense que esto va a estar bueno. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formar parte de esta gran familia que ama el chisme tanto como nosotros. Suscríbanse, no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón con su química en la exitosísima serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en una de las relaciones más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de las celebridades, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura, aunque dolorosa para muchos de sus fans, no significó el fin de la historia. De hecho, hoy vamos a hablar de un capítulo nuevo, un capítulo que tiene que ver con sorpresas costosas. Y es que, mis queridos chismosos, Hande Erçel, después de la ruptura, ha estado enfocada en su carrera, en su crecimiento personal y, claro, en darse algunos gustitos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque resulta que Hande, con su éxito arrollador, ha estado invirtiendo en proyectos, en propiedades y en caprichitos que al parecer han dejado a Kerem bastante sorprendido. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Hande esté gastando dinero para impresionar o molestar a Kerem. Nada de eso. Simplemente la actriz ha alcanzado un nivel de éxito y libertad financiera que le permite darse ciertos lujos y perseguir sus sueños con mayor facilidad. Y algunos de estos sueños, tienen precios que a más de uno nos dejarían boquiabiertos. Vamos a empezar hablando de sus inversiones. Hande, además de ser una talentosísima actriz, ha demostrado tener buen ojo para los negocios. Se rumorea que ha invertido en varias startups tecnológicas y en proyectos inmobiliarios. Se dice incluso que compró una lujosa propiedad en una de las zonas más exclusivas de Estambul, una mansión con vistas al Bósforo que, según las malas lenguas, cuesta varios millones de dólares. Imaginen la escena, Kerem, enterándose de que su expareja, Hande, ha adquirido una propiedad de ese calibre. ¿Se habrá sorprendido? Seguro que sí. No porque no crea en el talento y la capacidad de Hande, sino porque las cifras son realmente impactantes. Es una muestra del éxito que ha cosechado la actriz gracias a su trabajo y dedicación. Pensemos un poco más en esa mansión, con vistas al Bósforo. No es cualquier cosa, mis chismosos. Estamos hablando de una de las ubicaciones más codiciadas de Estambul, un lugar donde la historia se respira en cada esquina, donde el lujo se mezcla con la tradición y donde las vistas son, sencillamente, espectaculares. Se rumorea que la mansión cuenta con piscina infinita, jardines exuberantes, gimnasio privado, sala de cine y hasta un embarcadero propio. Un verdadero paraíso. Y claro, todo eso tiene un precio. Un precio que, según nuestras fuentes, supera los $10 millones. $10 millones. ¿Se imaginan? Eso es suficiente para comprarse varias casas, varios coches de lujo y seguir teniendo dinero para vivir cómodamente durante años. Pero Hande ha decidido invertirlo en su hogar, en un lugar donde puede relajarse, disfrutar de su éxito y crear nuevos recuerdos. Pero las inversiones no son lo único que ha llamado la atención. Hande también se ha dado algunos caprichos que han generado bastante revuelo en las redes sociales. La hemos visto luciendo joyas de diseñadores exclusivos, bolsos de marcas de lujo y ropa de alta costura. Nada fuera de lo común para una celebridad de su talla, dirán algunos. Pero cuando hablamos de precios que superan los miles de euros, la cosa cambia. Por ejemplo, hace poco se la vio con un bolso de una famosa marca francesa que, según los expertos, cuesta más que un coche pequeño. Y no solo eso, también se rumorea que Hande tiene una colección de relojes de lujo que valen una fortuna. Relojes de diamantes, relojes de oro, relojes que son verdaderas obras de arte. Profundicemos en estos caprichos, que aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Ese bolso del que les hablo, mis chismosos, es un Hermès Birkin, uno de los bolsos más exclusivos y codiciados del mundo.
Su precio puede variar dependiendo del material, el color y los detalles, pero se estima que el modelo que lució Ande supera los 30.000 euros. 30.000 euros por un bolso. Eso es más de lo que gana mucha gente en un año. Y no solo eso, Ande también ha sido vista con otros bolsos de marcas como Chanel, Dior y Louis Vuitton, todos ellos con precios que superan los miles de euros. ¿Será que tiene una habitación entera dedicada a sus bolsos? No me extrañaría nada. Y en cuanto a los relojes, la cosa no se queda atrás. Se dice que Ande tiene una colección de relojes de Rolex, Patek Philippe y Audemars Piguet, marcas que son sinónimo de lujo, exclusividad y precisión. Algunos de estos relojes están adornados con diamantes y otras piedras preciosas, lo que eleva su valor a cifras astronómicas. Imaginen tener en la muñeca una obra de arte que vale más que un apartamento. ¿Se imaginan la cara de Kerem al ver estas fotos y leer los comentarios en las redes sociales? Probablemente se habrá sorprendido, pero también se habrá alegrado por el éxito y la prosperidad de Ande. Al fin y al cabo fueron pareja y compartieron momentos muy importantes en sus vidas. Pensemos en la psicología de Kerem. ¿Cómo habrá procesado toda esta información? Seguramente al principio sintió un poco de sorpresa, tal vez incluso un ligero desconcierto. Ver a su expareja con la que compartió momentos íntimos y sueños, ahora viviendo una vida de lujo y opulencia, puede ser impactante. Pero conociendo a Kerem, estoy seguro de que también sintió orgullo y admiración por Ande. Después de todo, él fue testigo de su talento, su dedicación y su arduo trabajo. Él sabe lo mucho que se ha esforzado Ande para llegar a donde está, y seguramente se alegra de que esté cosechando los frutos de su esfuerzo. Quizás también se pregunte si él podría haber formado parte de esa vida de lujo, si su relación hubiera continuado. Pero al final, lo importante es que ambos estén felices y realizados, cada uno por su camino. Pero la cosa no termina ahí. Ande también ha estado viajando por el mundo, disfrutando de unas merecidas vacaciones y explorando nuevos horizontes. La hemos visto en París, en Nueva York, en las playas paradisíacas de las Maldivas. Viajes de lujo, hoteles 5 estrellas, experiencias inolvidables. Viajes de ensueño. Ande no se conforma con quedarse en casa y disfrutar de su riqueza. Ella quiere explorar el mundo, conocer nuevas culturas, vivir experiencias inolvidables. Y no se conforma con cualquier cosa. Ande viaja con estilo, hospedándose en los hoteles más lujosos, comiendo en los restaurantes más exclusivos y disfrutando de actividades que están al alcance de pocos. La hemos visto paseando por las calles de París con un look impecable, disfrutando de un café en un café parisino, visitando los museos más famosos y comprando en las boutiques de alta costura. También la hemos visto disfrutando del sol y el mar en las Maldivas, hospedándose en un resort de lujo con villa sobre el agua, buceando en arrecifes de coral y relajándose en la playa. Una vida de ensueño. Y claro, todos estos viajes tienen un costo. Un costo que, sumado a sus inversiones y caprichos, alcanza cifras astronómicas. ¿Cuánto ha gastado Ande Ercel desde la ruptura con Kerem Bürsin? Es una pregunta que muchos se hacen, pero la verdad es que solo ella lo sabe. Lo que sí sabemos es que ha estado viviendo la vida al máximo, disfrutando de su éxito y persiguiendo sus sueños con pasión y determinación. Si tuviéramos que aventurar una cifra, mis chismosos, podríamos hablar de varios millones de euros. Entre la mansión, los bolsos, los relojes, los viajes y las inversiones, Ande ha gastado una fortuna desde su ruptura con Kerem. Pero, ¿quién puede culparla? Ella se lo ha ganado con su trabajo y su talento, y tiene todo el derecho a disfrutar de su éxito como le plazca. Además, no olvidemos que Ande es una persona generosa que también dedica parte de su tiempo y su dinero a causas benéficas. Ella apoya a varias organizaciones que trabajan en favor de los niños y los animales, y siempre está dispuesta a ayudar a quienes más lo necesitan. Así que si bien es cierto que Ande se da algunos caprichos, también es cierto que es una persona solidaria y comprometida con su comunidad. Y ahora, mis chismosos, la pregunta del millón, ¿por qué todo esto impacta a Kerem? Bueno, como les dije antes, no creo que Kerem se sienta celoso o envidioso del éxito de Ande. Más bien, de que se siente sorprendido por la magnitud de sus logros y la rapidez con la que ha logrado construir un imperio propio. Quizás también se pregunte si él está a la altura de Ande, si él también es capaz de alcanzar ese nivel de éxito y reconocimiento. Es natural que Kerem se sienta un poco intimidado por el éxito de Ande.
Ella es una mujer fuerte, independiente y exitosa, y es normal que Kerem se sienta un poco inseguro al compararse con ella. Pero al final, lo importante es que Kerem se concentre en su propio camino y que trabaje duro para alcanzar sus propios sueños. Él también es un actor talentoso y tiene mucho que ofrecer al mundo. Si se enfoca en sus objetivos y se esfuerza por mejorar cada día, estoy seguro de que también logrará alcanzar el éxito y la felicidad. Además, recordemos que Hande y Kerem compartieron una relación muy intensa y mediática. Probablemente Kerem todavía tenga sentimientos por Hande y le interese saber cómo le va en la vida. Y al ver todo lo que ha logrado Hande, es inevitable que se sienta un poco sorprendido e incluso orgulloso de ella. La relación entre Hande y Kerem fue muy especial. Ellos se enamoraron en el set de grabación, y su romance traspasó la pantalla. Durante un tiempo fueron la pareja más querida y admirada del mundo del espectáculo turco. Pero como suele pasar en el mundo de las celebridades, su relación llegó a su fin. Sin embargo, a pesar de la ruptura, estoy seguro de que ambos guardan un buen recuerdo de su relación y que se desean lo mejor el uno al otro. Es natural que Kerem siga sintiendo curiosidad por la vida de Hande, y es inevitable que se sienta un poco afectado por sus logros. Pero al final, lo importante es que ambos hayan podido seguir adelante con sus vidas y que hayan encontrado la felicidad por separado. En resumen, Hande Erçel ha sorprendido a Kerem Bürsin, y a muchos de nosotros, con la magnitud de sus gastos y la velocidad de su éxito. Inversiones millonarias, caprichos de lujo, viajes exóticos. Hande está viviendo la vida al máximo y demostrando que es mucho más que una cara bonita. Es una mujer talentosa, inteligente y ambiciosa que ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se le han presentado. Y aunque su relación con Kerem haya terminado, su historia sigue dando que hablar. Hande es un ejemplo de superación y de éxito. Ella ha demostrado que con trabajo duro, talento y determinación, se puede lograr cualquier cosa. Su historia es inspiradora para muchas mujeres que sueñan con alcanzar el éxito y la independencia. Hande es un modelo a seguir, una mujer que ha sabido construir su propio camino y que ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de lujos y sorpresas de Hande Erçel. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Kerem realmente se ha sorprendido con los gastos de Hande? ¿O simplemente está feliz por su éxito? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan. Quiero leer todos sus comentarios. ¿Qué bolso les gustaría tener de la colección de Hande? ¿Qué destino exótico les gustaría visitar? Cuéntenme todo. Recuerden que este canal vive de sus comentarios, de sus likes y de sus suscripciones. Así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismes. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.